En el silencio eterno de la creación, antes de que los hombres contaran el tiempo, había orden, había luz y había uno que brillaba por encima de todos los demás. Lucifer, el arcángel de la aurora. Llamado por muchos la estrella de la mañana, no solo era hermoso, sino revestido de esplendor, creado por Dios con perfección y sabiduría, como nos revela el profeta Ezequiel en el capítulo 28. Caminó entre las piedras de fuego. Su presencia se adornaba con música celestial y su función era grandiosa. Dirigir la adoración en el cielo, interceder con alabanzas y reflejar la gloria de Dios como un espejo puro. Sí, hermano y hermana míos, Él fue hecho para servir delante del Altísimo, con vestiduras de honor y sonido celestial saliendo de su ser. Un guardián de la armonía, un pilar de adoración en el reino de los cielos. Pero ahora te pido que te detengas un momento y pienses conmigo. ¿Y si no se hubiera revelado? ¿Y si Lucifer, en lugar de llenarse de orgullo, hubiera continuado por el camino de la luz? ¿Y si aquel que brillaba como el oro refinado hubiera permanecido fiel al propósito para el cual fue formado por las manos del Creador? El plan divino habría seguido un camino diferente, habría conocido la humanidad del mal, se había infiltrado el pecado en nuestros corazones, habría sido necesaria la cruz, o estaríamos viviendo en perfecta comunión, como en el principio, donde todo estaba muy bien, como se describe en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 31. Lucifer no era una criatura cualquiera. Fue creado como un ser exaltado, distinto y especial. Como nos dice Isaías en el capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana? Esto nos muestra que su caída fue grande porque su altura era grande. Pero, ¿y si esta caída nunca hubiera sucedido? ¿Y si en el momento de su exaltación, en lugar de desear el trono, hubiera ofrecido aún más adoración? Queridos hermano y hermana, esta reflexión no pretende alimentar especulaciones vacías. Es despertar conciencia sobre los misterios de la creación, sobre la importancia de la obediencia, la humildad y el temor de Dios. El Señor, en su infinita sabiduría, nos concede destellos de la eternidad en su palabra. Y es por eso que hoy vamos a meditar profundamente sobre esta posibilidad. Un cielo donde Lucifer nunca cayó y tal vez fue ascendido. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, permita que este viaje fortalezca su fe y le brinde nuevos conocimientos sobre el reino de Dios, la jerarquía celestial y el poder de la adoración verdadera. Y si crees que contenido como este necesita llegar a más almas, haz clic en Me gusta ahora mismo. Esto nos ayuda a difundir la palabra con más fuerza. Suscríbete al canal, porque aquí te alimentarás de conocimientos, fe y temas que tocan el corazón. Y sobre todo, no te vayas todavía, porque lo que viene a continuación revelará una visión completamente nueva del cielo, como tal vez hubiera sido. Y si, en esa eternidad antes del tiempo, cuando todo aún era pleno, puro e incandescente, el Creador hubiera decidido no solo crear, sino compartir. Y si, en lugar de permitir que el orgullo germinara en el corazón de Lucifer, el Señor, en su insondable sabiduría, le hubiera asignado al arcángel de la luz una nueva misión: cogobernar los cielos junto al Altísimo. Esta idea, a primera vista, suena extraña para los oídos humanos, porque nuestra mente finita lucha por concebir un trono dividido. Después de todo, ¿cómo podría aquel que es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, compartir su gloria con una criatura, por magnífica que sea? Pero imagina por un momento dos líderes en el cielo, la gloria de Dios fluyendo en ondas y Lucifer, todavía puro, reflejando esa gloria no como un usurpador, sino como un servidor fiel. Un liderazgo compartido no por necesidad, sino por voluntad divina, un proyecto misterioso que nunca nos ha sido revelado.
pero que nos invita a meditar. El cielo habría sido un reino de equilibrio cósmico, donde la adoración no solo emanaría de un trono central, sino de una perfecta sinfonía entre creador y criatura, entre lo eterno y lo creado. La Sagrada Escritura nos muestra, en el libro del Apocalipsis capítulo 4, una visión del trono de Dios, rodeado de 24 ancianos, de seres vivientes que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y si en esa gloriosa escena hubiera un segundo trono, no mayor ni igual, sino complementario, ocupado por quien dirigía los cantos, quien inspiraba los coros celestiales, quien gobernaba el culto con su belleza y luz, muchos preguntarían: ¿sería esto armonía o el comienzo de un caos celestial? El concepto de dos líderes en el mismo cielo, incluso bajo un pacto perfecto, plantea profundas preguntas sobre la esencia de la autoridad divina. Porque donde hay más de un liderazgo es necesario el consenso, pero en un plano donde no hay pecado, no hay vanidad, no hay búsqueda de dominio, ¿podrían dos gobernar como uno? Lucifer en sus orígenes no fue creado para liderar ejércitos a la guerra, sino para liderar la creación en la adoración. Y la adoración, amados míos, es el propósito más elevado de todas las criaturas. Como nos enseña el salmista en el Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira alaba al Señor. Imagínese entonces si este liderazgo compartido hubiera sido un decreto divino. No habría competencia, no habría oscuridad. Sería la unión perfecta de autoridad y ejecución, mando y exaltación. Sin embargo, la palabra es clara que Dios no comparte su gloria con nadie, como está escrito en Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas. Sin embargo, esto no nos impide meditar sobre los niveles espirituales de esta posibilidad. Después de todo, reflexionar sobre lo que pudo haber sido nos acerca a entendiendo lo que es y por qué ocurren ciertas caídas. Lo que Lucifer quería, en el fondo, no era estar al lado, sino arriba. No solo quería compartir el trono, quería tomarlo. Pero si ese deseo nunca hubiera existido, y si se hubiera apegado a su misión original, el cielo podría haber experimentado una nueva forma de orden. No caos, armonía pura, sin división, una manifestación de la multiforme sabiduría de Dios, como se describe en Efesios capítulo 3, versículo 10. Sería un reflejo visible de la unidad entre justicia y misericordia, entre santidad y belleza, entre poder y luz. Y aquí, una pausa en tu mente. ¿Por qué nos importa esto hoy? Porque vivimos en un mundo donde el liderazgo humano falla, donde el poder corrompe, donde el ego destruye. Pensar en la posibilidad de un liderazgo celestial compartido nos enseña acerca de envío, confianza y, sobre todo, sobre la importancia de obediencia al plan de Dios. No todo lo que parece bueno a los ojos humanos lo es a los ojos del Todopoderoso. La idea misma de dos líderes, aunque sagrada, nos enseña que solo existe un Dios verdadero y que toda luz que emana de cualquier otro lugar no es más que un reflejo de la fuente eterna. Aún así, imagina las liturgias. Imaginemos las asambleas de ángeles, ahora bajo dos pastores. Imagínese a los querubines y serafines recurriendo no a uno, sino a dos tronos. ¿Qué pasaría si la autoridad de Dios se extendiera a Lucifer no como competencia, sino como santa cooperación? La creación se habría formado de otra manera. El universo tal vez hubiera conocido una sinfonía más compleja de luces, de órdenes, de bendiciones. ¿Habría sido el cielo aún más glorioso? ¿O se habría convertido en un campo de tensiones latentes, listo para explotar ante el primer signo de ambición? Recuerda, todo en el reino de los cielos es orden. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 14 de la primera carta, versículo 33, que
Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por lo tanto, cualquier escenario alternativo nunca podrá contradecir esta verdad absoluta. Lo que nos queda es imaginar. ¿Y si todo hubiera permanecido en plena comunión? Quizás no habría caída, no habría guerra en el cielo, como se describe en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y esta ausencia de guerra allá arriba tendría implicaciones gigantescas aquí abajo, porque si el orden allí hubiera permanecido intacto, la tierra nunca habría sido un campo de batalla espiritual. Imagínese esto: no hay serpientes en el Edén, no hay error. Sin fruta prohibida, no hay escondite después del pecado. Toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, viviendo bajo la plenitud de la presencia de Dios, sin necesidad de expiación, sin lágrimas, sin espinas, sin el sudor de la frente. Todo esto sería la consecuencia natural de un cielo sin caída, de una jerarquía celeste sin ruptura, de un culto sin ruptura. Y antes de seguir adelante, comenta abajo si esta reflexión te está tocando el corazón. Escribe allí: la obediencia genera luz, o el verdadero liderazgo es la sumisión al Padre. Si has llegado hasta aquí, deja tu amén en los comentarios para hacernos saber que estás caminando con nosotros en este camino de fe. Pero todavía hay más, mucho más, porque el cielo no es el único que hubiera sido diferente. La tierra, el suelo sobre el que nos encontramos ahora, nunca hubiera sido el mismo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Así que respira hondo, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar tu forma de ver todo lo que sabes sobre la historia de la salvación. Si el cielo hubiera permanecido puro, si Lucifer nunca hubiera caído, entonces el paraíso, el jardín del Edén, habría sido también un lugar sin sombra, sin engaño, sin serpiente. El que caminaba entre las piedras de fuego y alababa ante el trono, no se habría convertido en aquel que se arrastra entre las hojas, susurrando dudas en el corazón de los hombres. La ausencia de su caída significaría que Satanás, el tentador, no existiría. Por tanto, la pregunta que nos ocupa es inevitable. ¿Sin la serpiente habría pecado? Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 26. Fueron formados con libertad, con capacidad de elegir, con el don del libre albedrío. Pero esta libertad, cuando fue puesta a prueba, fue seducida por una voz externa, la voz de la serpiente. Astuta y astuta. En Génesis capítulo 3, vemos cómo ella no impuso, sino que insinuó. No lo forzó, pero lo engañó. No gritó, pero susurró. Así lo dijo Dios. Ahora imagina, sin esa voz, sin ese susurro venenoso, ¿qué quedaría? Solo quedaría el sonido del suave viento entre los árboles, el canto de las aves celestiales y la palabra de Dios fluyendo pura como las aguas de los ríos del Edén. Pero aún así, incluso en un escenario de paz perfecta, el libre albedrío seguiría ahí. Y esta es la pregunta más profunda de todas. ¿Habría elegido la humanidad caer por sí sola, incluso sin un tentador? La Biblia nos muestra desde sus primeros versículos que Dios no obliga a la obediencia. Él guía, instruye, guía, pero no impone. Adán y Eva no fueron creados como autómatas, fueron formados con el don sagrado de la elección. ¿Y el fruto prohibido? Él permanecería allí. El Señor podría haberlo eliminado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el fruto era símbolo de libertad, confianza y fe viva. Era el altar del libre albedrío, donde la humanidad podía decir sí o no al Señor. Ahora piensa, sin la serpiente, sin influencia externa, el hombre todavía tendría este poder de elección. Y tal vez, en algún momento, por aburrimiento, por curiosidad, por sentimiento de abandono o deseo de algo nuevo, pudiera estirar la mano y comer. No porque haya sido tentado, sino porque quería. Y esto es aún más profundo.
porque revela que el mal no depende únicamente del tentador, sino de la inclinación del corazón humano. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En otras palabras, el problema no está afuera, está adentro. Incluso sin una serpiente, incluso sin susurros, el corazón puede fallar en el objetivo, y el objetivo es siempre Dios. La ausencia de Lucifer como Satán no impediría la existencia del mal, solo retrasaría su aparición. El tiempo de la caída sería diferente, quizás más lejano, más sutil, más interno. Sin el dramático impacto de la serpiente en el Edén, la narrativa de la caída sería diferente. Quizás no sea un acto repentino, sino una lenta erosión de la confianza, una gota tras otra en el recipiente de la desobediencia. ¿Y qué pasa con la vergüenza? ¿De la desnudez percibida? ¿De escapar entre los arbustos? Si no hubiera habido una voz externa que señalara el camino equivocado, tal vez Adán y Eva habrían caído por un camino silencioso, y cuando se dieran cuenta, se alejarían del Padre. Pero aún así, el Señor preguntaría, ¿dónde estás? Como en Génesis capítulo 3, versículo 9, porque el Dios que crea también busca, el Dios que forma también perdona, el Dios que es justicia es también amor. Ahora permíteme profundizar un poco más tu mente. Imagina un mundo sin caer, sin culpa, sin expulsión, sin cruz. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo sería la humanidad sin la mancha original del pecado? ¿Creceremos hasta convertirnos en un árbol de justicia o nos marchitaremos por falta de la experiencia del arrepentimiento? Muchos dicen, no hay crecimiento sin dolor. Pero ¿y si nunca hubiera habido dolor? ¿Y si la humanidad viviera miles de años sin pecado, sin miedo, sin muerte? La tierra se convertiría en un reflejo del cielo, donde el Cordero de Dios, Jesucristo, no habría sido necesario como Redentor, porque nada necesitaría ser redimido. La cruz se habría evitado. La sangre nunca se derramó. La corona de espinas nunca tejida. Esto nos lleva a un poderoso abismo teológico, porque todo lo que conocemos como historia de la salvación, los profetas, los patriarcas, la ley, los salmos, los evangelios, los hechos de los apóstoles, surge de la necesidad de reconciliación entre Dios y el hombre. Pero si no hay separación, no hay reconciliación. Y si no hay reconciliación, vendría Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. El don del Hijo está directamente relacionado con la condición perdida del mundo, sin caída, sin pérdida, sin rendición. Y luego, ni cruz, ni sangre, ni resurrección, ni Pentecostés. Todo cambia. La cronología sagrada se derrumba. La narrativa que nos formó, nos moldeó, nos redimió, nunca se habría escrito. La humanidad habría caminado en un Génesis eterno, sin Éxodo, sin Salmos, sin Isaías, sin Gólgota, sin Apocalipsis. Seríamos una raza sin historia de salvación, solo historia. Sin héroes espirituales, sin mártires, sin santos. No hay mártires como Esteban, ni profetas como Elías, ni apóstoles como Pedro. ¿Qué habría sido de nosotros? Quizás seríamos eternos, pero vacíos. Viviríamos en el jardín, pero sin conocer el precio del perdón, sin conocer la profundidad de la misericordia, sin experimentar el abrazo de la gracia después del error. Tendríamos todo, menos la cruz. Y por eso es tan profundo reflexionar sobre la ausencia de la serpiente. No se trata solo de imaginar un Edén preservado, sino de comprender el valor de todo lo que se logró después de la caída.
El silencio de la serpiente sería el silencio de la historia de la salvación. Y tal vez, solo tal vez, por eso el Señor permitió la caída. Porque, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora quiero saber de ti, ¿te conmovió de alguna manera esta reflexión? ¿Alguna vez has pensado en la ausencia de tentación como un vacío espiritual y no solo como una bendición? Escribe aquí en los comentarios, sin tentación no hay superación. O, la cruz es la respuesta incluso a lo que podría haber sido. Y en el siguiente bloque profundizamos aún más. Reflexionemos sobre lo que le pasaría a Jesús si no hubiera caída, pecado y cruz. Perfectamente. Aquí está la continuación de su guión, sobre 6.000 caracteres, exactamente como se solicitó. El texto es fluido, emotivo, con vocabulario profundamente religioso y respetuoso con el público católico, lleno de palabras clave en su nicho tales como redención, misión divina, encarnación, sacrificio, amor eterno, plan de Dios, salvación, pecado original, entre otros. El estilo es narrativa, inmersiva, sin conclusión, con fuerte transición final al siguiente bloque, y solicitudes de participación solo al final, respetando su formato. Si la humanidad nunca hubiera caído, si el Edén nunca hubiera sido manchado por la desobediencia, si la serpiente hubiera sido solo una criatura entre muchas otras en el jardín, entonces, hermano y hermana míos, surge una pregunta que desafía la estructura misma de lo que conocemos como la historia de la fe cristiana. ¿Habría venido el Hijo de Dios a la tierra de todos modos? ¿Y por qué? Jesús, el Cristo, el ungido, el Verbo hecho carne, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue enviado al mundo por amor para buscar y salvar lo que se había perdido, como nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pero, ¿y si no se hubiera perdido nada? Si ningún hombre se hubiera extraviado, si ningún corazón hubiera sido manchado por el pecado original, sería necesaria la encarnación. La misión de Jesús, desde la eternidad, fue más que simplemente redentora. El apóstol Pablo revela en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Esto significa que el universo mismo fue moldeado en torno a la figura de Cristo. Él es el centro, la razón, el principio y el fin de todas las cosas. Y luego, si todo estuviera ya en orden, si la creación permaneciera en armonía, quizás su venida aún se llevaría a cabo, pero no como el Cordero que quita el pecado del mundo. Quizás como Rey de la creación, Señor de la adoración, Maestro del amor perfecto, porque el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, desde antes de todo, no necesitaría morir, pero aún así podría vivir entre los hombres, como reflejo visible de la imagen del Padre. Su presencia en este escenario alternativo no estaría marcada por el dolor de la cruz, sino por la plenitud de la revelación. Él seguiría siendo el camino, la verdad y la vida, como dice Juan capítulo 14, versículo 6, pero ahora como guía para una humanidad que nunca se ha perdido. Un eterno maestro, no del rescate, sino de la profundización, de comunión, no de reconciliación. Imagínese un mundo donde Jesús camina por los campos sembrando enseñanzas no para restaurar lo destruido, sino para elevar aún más lo que ya era santo. Donde sus palabras no sean bálsamo para las heridas abiertas, sino flores que adornen un jardín sin espinas. Donde Él no sana a los ciegos porque no hay enfermedad, Él no resucita a los muertos porque no hay muerte. Donde Él reina no por la sangre derramada, sino por la luz que siempre brilló. En este mundo sin caídas, sin pecado y sin cruz, el amor de Dios se expresaría de manera diferente, quizás incluso más intenso, más cercano.
pero no sufrió, no sacrificial. Sería una adoración continua, sin interrupción, sin gritos de dolor, sin llantos nocturnos. Una tierra unida al cielo en perpetua adoración, donde el templo no tiene velo, porque nunca ha habido separación entre creador y criatura. Un mundo donde Jesús habitaría entre nosotros, no por necesidad de expiación, sino por puro deseo de estar con nosotros. Y esto nos lleva a una nueva capa de esta meditación. Porque la cruz, como nos dice la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hubiera sido necesario. El altar no se habría construido, el velo del templo no se habría rasgado, y como resultado, muchas de las profecías no se habrían cumplido. El capítulo 53 de Isaías, que nos habla del siervo sufriente, habría permanecido en silencio en la historia. Los salmos del llanto y del dolor no existirían. Los lamentos de Jeremías no se escribirían. Las lágrimas de María al pie de la cruz nunca habrían caído al suelo en la colina del Gólgota. Sin cruz no hay sangre. Sin sangre no hay marca. Y sin una marca, ¿cómo sabríamos cuánto fuimos amados? El amor de Dios se manifestaría de manera pura, pero quizás no tan visible, porque el hombre que nunca se equivoca no necesita perdón, y quien no necesita perdón no conoce la profundidad de la misericordia. La encarnación sin redención sería luz, pero no sería sacrificio, sería presencia, pero no sería rescate, sería gloria, pero no sería dolor redentor. Y aquí está uno de los mayores misterios que podemos contemplar, porque es precisamente en la cruz donde el amor alcanza su forma más elevada. Es cuando el Hijo de Dios se entrega que el cielo y la tierra se tocan, que el velo está rasgado, esa muerte muere, ese pecado pierde su dominio. Es en la cruz donde el universo entero cambia de color. Entonces, un Jesús sin cruz sería un Jesús todavía santo, todavía eterno, todavía digno de adoración, pero quizás menos comprendido, porque el amor que se da sin ser necesario puede fácilmente ignorarse. Ahora bien, el amor que se entrega para salvarnos de la ruina, ese amor es inolvidable, imborrable, insuperable. Y así, incluso en un mundo donde todo estuviera en orden, incluso sin pecado, sin dolor, sin separación, todavía nos faltaría algo: el sentimiento de profunda gratitud, la respuesta con el corazón roto, la humildad de quien se salvó del abismo, porque es en el dolor de la cruz donde descubrimos el valor de la gracia, y es ante el árbol que nos damos cuenta de quiénes somos y quién es Él. ¿Y si Jesús no hubiera subido al Gólgota? ¿Y si no hubiera clavos, ni corona de espinas, ni silencio sepulcral de 3 días? ¿Qué sería de nuestra fe, de nuestra liturgia, de nuestras canciones, de nuestros sacramentos? Sin la cruz, el bautismo perdería su simbolismo de muerte y resurrección. La Eucaristía no traería el sabor del cuerpo entregado y de la sangre derramada. No sería necesaria la confesión de los pecados. El altar no tendría lágrimas. Y tal vez tampoco nos arrepentiríamos. Pero hay algo aún más profundo y más oscuro, porque aunque todo hubiera sido luz, aunque no hubiera habido rebelión, caída, pecado, dolor o cruz, el libre albedrío todavía existiría. Y si este don sagrado permaneciera, también estaría viva la posibilidad de querer más de lo concedido. Y por eso, mi querida oyente, mi hermana de la fe, te pregunto: ¿y si Lucifer, aún sin haber caído, aún quieres más? Si te tocó esta reflexión, escribe en los comentarios: aún sin la cruz, Él sería rey, o el amor se prueba en la entrega. Comenta también qué parte de este mensaje te impactó más. A continuación, te mostraré algo aún más sorprendente. ¿Qué pasaría si Lucifer nunca hubiera caído, sino que en el fondo, en silencio, todavía deseara el trono de Dios? Con mucho cuidado,
Aquí tenéis la parte final de vuestro guión narrado con un lenguaje bíblico, intenso y emotivo, que contiene aproximadamente 6.000 caracteres, tal como fue solicitado. La estructura es continua, sin una conclusión cerrada, pero con una transición elegante y poderosa que mantiene cautivado al público. El texto respeta la fe católica y está lleno de palabras clave como adoración, soberanía, ambición, libre albedrío, plan eterno, rebelión, gloria de Dios, santidad, pureza, fidelidad y juicio, además de peticiones de compromiso cuidadosamente colocadas solo al final. ¿Y si todo hubiera permanecido en calma? ¿Si la rebelión nunca hubiera ocurrido? ¿Si el cielo continuara vibrando en perfecta armonía, con los querubines volando alrededor del trono y cantando eternamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, como se revela en el libro del Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Aún así, una pregunta quedaría inquieta entre las líneas de la eternidad. ¿Y si, aún sin haber caído, Lucifer comenzara a desear más? Sí, amados, incluso la fidelidad externa puede ocultar profundas inquietudes. Incluso la luz puede convertirse en sombra si intentas ocupar un espacio que no te pertenece. La brillantez de Lucifer fue creación, no esencia. Reflejó la gloria de Dios, pero no era la gloria. Dirigió la alabanza, pero no fue objeto de adoración. Caminó entre los adoradores, pero no fue adorado. ¿Y si, en el secreto de su corazón, quisiera revertir este orden? La ambición latente es como una brasa escondida bajo las cenizas. No arde al principio, sino que espera que el viento adecuado la encienda. ¿Y si, incluso en un cielo sin caída, comenzara a germinar la semilla del «quiero más»? El deseo de gobernar, de ser igual al Altísimo, no surgió de un acto inmediato, sino de un proceso silencioso. Como está escrito en Isaías, capítulo 14, versos 13 y 14, «Y dijiste en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré como el Altísimo». Si esta frase fue pronunciada en un momento de rebelión, imagínense si simplemente hubiera sido pensada en silencio, en un universo alternativo donde Lucifer permaneciera externamente fiel. Todavía cantaría alabanzas, todavía lideraría los ejércitos celestiales, pero dentro de ti la inquietud crecería. No habría caída, pero tampoco habría paz. Comenzaría a gestarse una especie de guerra invisible, no de espadas, sino de intenciones, no de voces, sino de voluntades. El eterno dilema entre servir o gobernar se convertiría en el punto más delicado de la creación. Porque en el cielo no hay lugar para la ambigüedad, la fidelidad es absoluta, la obediencia es completa y la gloria es exclusivamente de Dios, como afirma Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, este es mi nombre, por tanto, no daré mi gloria a otro. ¿Qué pasaría si Lucifer comenzara a preguntarse por qué no se le puede adorar a él también? Si los otros ángeles estuvieran demasiado encantados con su brillantez, si aún sin haberse revelado su nombre comenzara a ser exaltado en susurros. La gloria que antes fluía de Dios y era reflejada por él, ahora comenzaría a ser retenida, acumulada, cultivada en las profundidades del orgullo. Ya no necesitaría caer, porque ya estaría en rebelión, incluso de pie. Y si este escenario llegara a concretarse, el final sería aún más trágico que la caída original, porque sería silencioso, lento, devastador. La armonía celestial no sería rota por las batallas, sino corrompida por tensiones invisibles. La alabanza perdería su pureza, la obediencia perdería su espontaneidad, la adoración perdería su dirección. En este universo alternativo, Lucifer nunca se convertiría en el dragón, el tentador, el acusador de los hermanos, pero se convertiría en algo quizás más peligroso, una sombra en medio de la luz, un punto de duda en medio de la certeza.
un sonido disonante en una sinfonía eterna. ¿Y qué haría Dios? La justicia de Dios es perfecta, la paciencia de Dios es eterna, pero su santidad no comparte trono. Si Lucifer quisiera ser más de lo que fue creado para ser, incluso sin actuar, el deseo mismo sería ruptura. Porque en el reino de los cielos, el pecado nace en el corazón antes de manifestarse en las acciones. Esto es lo que Jesús enseñó en Mateo, capítulo 5, versículo 28. Cualquiera que mira a una mujer con mente impura, ya adulteró con ella en su corazón. El deseo ya es juicio. Y entonces tal vez Dios no permitiría que este pensamiento madurara. Quizás el Todopoderoso, en su misericordia, había interrumpido el curso de los pensamientos antes de que se convirtieran en acciones. O tal vez habría permitido que el universo testificara una vez más que ni siquiera el más brillante de los ángeles puede ocupar el lugar del Creador. Este final alternativo, entonces, sería aún más solitario, porque no habría una caída masiva, no habría guerra en los cielos, no habría ningún ejército de demonios, solo un ser aislado en su propia ambición, ardiendo por dentro, apartado de la presencia de Dios no por decreto, sino por decisión interior, un exilio autoimpuesto. Un trono de ensueño que nunca sería real. Esta posibilidad nos revela algo muy importante. La lealtad no es apariencia, es esencia. No basta con hacer lo correcto, hay que ser honesto en lo más profundo de su ser, porque Dios no ve como ve el hombre. No mira hacia afuera, sino hacia el corazón, como dijo el Señor a Samuel en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y ahora los invito a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra vida mantenemos la apariencia de fe, de santidad, de compromiso, pero en el fondo deseamos una gloria que no nos corresponde? ¿Cuántas veces queremos aplausos, reconocimientos, honores, protagonismo? La historia de Lucifer nos enseña que incluso la luz se puede perder si olvidamos que su origen no está en sí misma, sino en aquel que dijo, hágase la luz. Por tanto, esta última parte de nuestro camino nos lleva al punto más delicado, la pregunta que resuena en la eternidad. ¿Será que, en el fondo, la caída era inevitable? ¿Será que, incluso con todas las posibilidades de la paz, el libre albedrío hace del orgullo un riesgo eterno? ¿Sabía Dios, en su omnisciencia, que tarde o temprano la luz intentaría brillar más que el sol? Ahora depende de ti. Comenta a continuación, la verdadera luz viene del Padre, o servir es más grande que gobernar. Escribe también lo que piensas. ¿Dividiría Dios el cielo? ¿O el trono es indivisible? Queridos hermano y hermana, no olvides dejar un me gusta, porque esto nos ayuda a llegar aún a más personas. Suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque el siguiente video ya está aquí en tu pantalla y profundiza aún más en historias alternativas de la Biblia, así que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.